buenas noches, bienvenidos a este especial de Noticias Capital. Me acompaña esta noche aquí en el estudio de Noticias Capital la doctora María Estela Jara, la juez del Palacio de Justicia y que ha sido la persona que ha proferido las únicas 2 condenas por este emblemático caso. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, Iván. Buenas noches para todas las personas que se encuentran presentes en el estudio y a los televidentes. Bueno, comencemos, doctora. Usted, después de 7 años, después de casi 8 años de llevar este proceso, se ha decidido a salir a la televisión. ¿Por qué? Sinceramente, no había dado una entrevista a los medios de televisión porque no había sido invitada en la época en que adelanté el proceso del Palacio de Justicia como juez. Rendí unas entrevistas, pero a los medios escritos. Ustedes me han extendido la invitación hace Llevamos buscándola hace aproximadamente 1 año y medio y bueno, por fin se nos da esta entrevista. Sí, efectivamente, usted, Iván, me había invitado a este programa, pero las razones de salud especialmente me impedían pues hacer manifestaciones de esta naturaleza y por un medio de comunicación masivo. Bueno, doctora, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, comencemos. ¿Usted cómo llega al caso del Palacio de Justicia? Recordemos un poco cómo es vinculada a este caso usted. Sí, Iván, yo fungía en esa época como juez 40 penal del circuito. Yo llevaba aproximadamente en esa época 18 o 19 años desempeñándome como juez, 15 de ellos en el Distrito Judicial de Villavicencio y pues, desde el 2005 en el Distrito Judicial de Bogotá. En el 2008 me desempeñaba como magistrada de la Sala de Decisión Penal del Tribunal de Bogotá y fue por un periodo corto y al término del mismo pues quedó vacante, como así se dice, en el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado. Vi como una oportunidad para tener más tiempo para mi familia, aspirar a ese cargo, puesto que tenía muy pocos expedientes en trámite. Y eso fue lo que realmente motivó mi interés, o ese fue el interés que tuve para solicitarle al tribunal que me tuviera en cuenta en la elección del juez tercero penal de circuito especializado. Bueno, pero eso quiere decir que cuando usted la nombra en juez tercera especializada de Bogotá, del circuito de Bogotá, el expediente, el caso del Palacio ya estaba ahí o llega posterior. No. ¿Cómo es eso? Para allá iba, Iván. O sea, finalmente el tribunal decide elegirme y me posesiono, y ya cuando estoy en el juzgado me entero que el proceso del Palacio de Justicia se adelantaba en ese despacho judicial, es decir, en el juzgado tercero penal de circuito especializado. ¿Cómo fue su reacción? Pues sí, realmente ante la complejidad de un caso, ante la complejidad de ese caso, pues sí siente uno un poco de preocupación, pero pues el compromiso como administradora de justicia pues me impedían como rechazar la designación y la confianza que había depositado en mí el Tribunal Superior de Bogotá, la Sala Penal especialmente. Entonces, pues consideré que era un proceso que había que tramitar con mucho cuidado y pues con mucha dedicación también. Sí. Han pasado 8 años desde que usted ha asumido ese caso, el caso del Palacio de Justicia. Se puede decir hoy, en noviembre, a casi 30 años de los hechos del Palacio de Justicia, que ese caso le cambió a usted la vida, que partió su vida en 2, antes y después del juicio por los desaparecidos del Palacio. Efectivamente, Iván, yo pienso que en mi vida, como usted bien lo ha dicho, hay un antes y un después. Un antes de ser juez del proceso relacionado con los hechos de los desaparecidos del Palacio de Justicia y después de lo que he tenido que vivir con ocasión de ese proceso. Sí, ¿usted se imaginó, doctora Jara, en algún momento a todo lo que tendría que enfrentarse por investigar, por llevar a la cabeza el juicio por los desaparecidos del Palacio de Justicia? Llámese amenazas, presiones. No, nunca. Yo me imaginé cuando asumí la dirección de ese proceso la dificultad que entrañaba, pero jamás pensé que iría
que soportar amenazas y presiones como las que viví. Bueno, usted se anima un poco a contarnos cómo fueron esas presiones, de qué tipo fueron esas presiones y las amenazas que ha tenido que vivir en estos 7 o casi 8 años. Las amenazas comenzaron a los pocos meses de posesionarme como juez tercera penal de circuito especializado. Eso fue a comienzos del año 2009. Empecé a seguimiento de personas extrañas y ya una noche pues intentaron ingresar a mi residencia, violentaron la seguridad y al día siguiente me percaté, pero afortunadamente no lograron ingresar. Después pues, me seguían vehículos blindados, personas extrañas me preguntaban en la administración del edificio donde yo vivía o en la oficina de seguridad. Y después las amenazas fueron incrementando. Ya de los seguimientos siguieron ya los hostigamientos directamente y en 1 de septiembre del año 2009 recibí en mi oficina 2 sufragios, uno para mi hijo y otro para mí, en donde se nos amenazaba de muerte, al parecer un líder de un grupo paramilitar. ¿Usted ya había proferido las sentencias por el caso de los desaparecidos en ese momento o aún no? Desde luego que no, Iván, porque la sentencia se profirió en junio de 2010 y ese hecho tuvo ocurrencia, como ya le expresé, el 1 de septiembre del año 2009. Una vez empecé a sentir que la seguridad, que tenía problemas de seguridad personal, solicité al Consejo Superior de la Judicatura, a la Oficina de Protección, pues que me brindaran unas medidas que conjuraran ese posible riesgo. Y la respuesta que obtuve en un comienzo era que el riesgo que tenía era ordinario, es decir, que no tenía riesgo y que por ese motivo no me podían brindar seguridad. ¿Cuánto tiempo duró así, doctora Jara? No recuerdo, Iván, exactamente, pero sí fue como hasta junio de 2009, cuando acudí a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar unas medidas cautelares encaminadas a que el Estado colombiano me diera la protección que requería, dadas las amenazas que se estaban presentando. ¿Y cuándo le responde la CIDH? La Comisión Interamericana en un comienzo, solicita al Estado colombiano un informe sobre mi situación de seguridad e inmediatamente las autoridades me brindaron la protección. Creo que fue importante la intervención de la Comisión Interamericana porque eso sí, de manera inmediata me dieron un esquema de seguridad con un vehículo y hombres de protección adscritos a la unidad, a la Dirección de Protección de la Policía Nacional. Doctora, vamos a hacer una pausa. Es la doctora María Estela Jara, la juez del Palacio de Justicia, quien después de 8 años rinde la primera entrevista en televisión, luego de haber proferido las 2 condenas por los desaparecidos del Palacio de Justicia. Ya regresamos. Regresamos a este especial de Noticias Capital, esta noche con la juez María Estela Jara, la juez del Palacio de Justicia y encargada de haber proferido las 2 condenas por el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia y que hoy están siendo estudiados en la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia. Doctora, regresamos con usted. ¿Cuál ha sido el papel de algunos sectores de analistas y de los medios de comunicación en que la han visto usted o la han estigmatizado de hacer cercana a los grupos, al grupo guerrillero del M-19? ¿Cómo ha sido eso? ¿En qué momento se vieron estos señalamientos? Pues no entiendo muy bien la pregunta, pero creo que
hace referencia al desprestigio público a que fui sometida, o sea, al tiempo que se daban las amenazas contra la vida de mi hijo y mía. También por los medios de comunicación se me estigmatizaba como una infiltrada de un grupo narcoterrorista en la rama judicial. Eso pues con el claro propósito de legitimar la decisión que se fuera a tomar. Y pues sí, medios de comunicación, estaban columnistas como Plinio Apuleyo, hacía referencia, pues hacía manifestaciones en las que realmente no me dejaba nada bien parada a mí como juez. Sí consideraba él en sus columnas que tal vez yo tenía un sesgo político y que eso era lo que justificaba la razón o la forma como estaba dirigiendo el proceso de los desaparecidos del Palacio de Justicia. También en ese mismo sentido se pronunciaba el exministro Londoño en su programa La Hora de la Verdad. Fueron varios los periodistas que se dedicaron a hacer ese tipo de juicios en mi contra y que ya pues no recuerdo. Sí, hablemos un poquito, retomemos el tema de las amenazas. Usted cuando decide exiliarse en Alemania y cuándo decide regresar a Colombia. Bueno, las amenazas, como ya le dije, se materializaron del 1 de septiembre de 2009 y pues decidí continuar con el proceso y soportarlas y pidiendo la protección. Afortunadamente la Policía Nacional estuvo muy atenta de mi situación de seguridad y pues gracias al trabajo de ellos hoy puedo decir estoy viva porque la situación era bastante crítica. A medida que fue avanzando el proceso, pues, se fue en el año 2010, las amenazas iban siendo más contundentes. ¿Qué quiero decir con eso? Que las amenazas, la forma como se planeaba acabar con mi vida, superaban siempre la seguridad que me brindaban. Es decir, si yo tenía 4 escoltas, una camioneta blindada, entonces ya aparecían varias personas, o sea que ya era un grupo de sicarios los que iban a atacar. Y finalmente sí, según la Fiscalía, porque ameritó que solicitara unas medidas de protección a favor de mi hijo y mía ante el juez de control, ante el juez penal municipal con funciones de control de garantías. Luego de tener conocimiento de un plan que estaba previsto para atacarme con armas de largo alcance y explosivos, y muchos hombres iban a encerrar el vehículo y lo habían ideado así porque pues tenían que superar el blindaje 3 de la camioneta porque con pistolas no me podían atacar. Entonces el fiscal en esa audiencia, recuerdo con mucha preocupación todavía, pedía al juez que ordenaran que me asignaran un vehículo con blindaje 5, que era lo único que frente a ese posible ataque me podía salvaguardar, a mí y a los hombres de protección que me acompañaban. ¿De dónde venía este posible atentado? Nunca he sabido, Iván, y esos hechos fueron denunciados por mí en la Fiscalía General de la Nación. Se adelanta un proceso penal en la Fiscalía 16 de la Unidad de Terrorismo. Realmente no se ha adelantado una investigación seria y por lo tanto pues no se ha sabido de dónde provenían las amenazas y no me atrevo a hacer un juicio de esa naturaleza porque no tengo ningún motivo ni ningún elemento que me permita señalar a alguien. Sí, correcto. Bueno, después de eso, ¿usted decide salir del país? ¿En qué momento toma usted esa decisión que cambia su vida también? Cuando el proceso pues continúa con las amenazas y finalmente se profiere la sentencia y allí ya cuando se aproximaba ya se terminó la audiencia de juicio oral y ya se iba a proferir el fallo.
de primera instancia, pues las amenazas se incrementaron y recibí el apoyo de FASOL, que en Colombia es una ONG que ayuda o protege a los funcionarios judiciales y empleados de la rama judicial e investigadores que son afectados por la violencia. Ellos, a su vez, tienen la cooperación de la Asociación de Jueces Alemanes y también ese apoyo se recibe por la Miserior, una entidad de la Iglesia Católica Alemana. Entonces, para conjurar pues ese riesgo, se me planteó la idea de que me fuera del país por un tiempo para Alemania y efectivamente consideré que sí. O sea, era muy difícil mi situación en ese momento. Llevaba yo desde el 1 de septiembre de 2009 hasta junio de 2010, los primeros días, pues sintiendo cada día que era el último que iba a vivir. Y sí me pareció una excelente idea salir del país, salir al exilio. Gracias en ese momento al Consejo Superior de la Judicatura, que me concedió una licencia de estudios y pude viajar a Alemania y a estudiar alemán, donde permanecí 6 meses. Usted viaja con su hijo a Alemania, tengo entendido. Sí, yo viajé con mi hijo. ¿Cómo fue su vida allá en Alemania, su nueva vida en Alemania durante estos 6 meses? Bueno, nosotros viajamos. Antes quisiera contarle que a partir de esas amenazas yo tuve que separarme de mi hijo. Desde el año 2009, él tuvo que ir a vivir con su papá porque el riesgo de que le pasara algo debido a mis amenazas pues era muy alto, a pesar de que él también tenía una amenaza, también él estaba escoltado, también él había sido cobijado con las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando ya resuelvo viajar a Alemania, salir del país, pues decido obviamente hacerlo con mi hijo. Y en Alemania vivimos 6 meses de libertad, 6 meses de tranquilidad, al lado de seres humanos maravillosos que nos apoyaron en todo momento. Infortunadamente, el estrés postraumático que sufría ya a raíz de esa experiencia tan difícil que fueron de las amenazas y esa persecución y desprestigio, se agudizaron con el exilio y con el otoño en Alemania. Entonces, me vi en el dilema de o quedarme en Alemania protegiendo mi vida o tener que regresar a Colombia para someterme a un tratamiento aquí con los míos nuevamente, pero de todas maneras encerrarme como me ha tocado desde mi regreso, que ocurrió en diciembre del año 2010. Bueno, doctora, usted regresa en 2010 a Colombia de Alemania. ¿Siguen las presiones, siguen las amenazas? Usted regresa al al centro judicial de Palo Quemado. ¿Cómo es ese regreso después de lo que usted ha definido como 6 meses de libertad? Sí, yo regreso de Alemania y gracias a la licencia de estudios mantengo mi vinculación laboral y me reintegro como juez 40 penal de circuito en ese entonces, que después ese juzgado lo llamaron 16 penal de circuito de conocimiento, en el que yo soy titular. Fui nombrada por la Corte por unos días como magistrada de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá y posteriormente 4 meses estuve en Barranquilla como magistrada de la Sala de Decisión del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla. Ahí en el 2011, en agosto, ya me reintegro al juzgado 16 penal de circuito y desde esa época me desempeño en el mismo. En ese instante pues ocurren 2 cosas y es que me sobrevienen los graves síntomas de una enfermedad que, como ya le había dicho, era un estrés postraumático acompañado de un trastorno de ansiedad y depresión, un diagnóstico que realmente me llevó a mucho sufrimiento. Esa enfermedad fue calificada por la Junta de Calificación como de origen laboral, o sea que tenía relación directa con todo ese episodio de amenazas y de dificultades que había vivido.
Y al tiempo pues fue avanzando y en el juzgado pues sí, realmente en lo que tiene que ver con su pregunta, debo decirle que sí, efectivamente en el 2013 he sentido como esa persecución materializada en el hecho de que personas extrañas ingresaron a mi oficina violentando la puerta, sí, en el juzgado 16 penal de circuito ubicado en el cuarto, en esa época en el tercer piso Torre B del complejo judicial de Palo Quemado, ingresaron por la puerta de atrás, la que conduce a la sala de audiencia, violentando la puerta, la seguridad de la puerta, y se llevaron todo mi expediente personal. Ese hecho lo puse en conocimiento de las autoridades. Y, pues, ¿qué ha pasado con esa investigación? Llevan 2 años, ¿no? No sé cuáles hayan sido los resultados de esa investigación, ni de esa ni ninguna de las que he formulado por todos estos hechos que he tenido que afrontar. Sí. Después, el año pasado, en 31 de agosto, estando en Villavicencio, no recuerdo si esa es la fecha exacta, pero sí fue en agosto, a finales de agosto, fui a Villavicencio a visitar a mi hijo y hombres me hicieron un seguimiento en un lugar donde yo estaba, en un restaurante donde estaba cenando con mi familia, y pues tuve que retirarme del sitio y las personal de seguridad solicitar apoyo, y pues eso ameritó que incrementaran el nivel de seguridad. Sí, el número de escoltas. Al día siguiente, cuando ya me fui de la casa donde me había hospedado durante la permanencia en Villavicencio, me enteré que habían ingresado también a esa residencia y habían dejado la puerta abierta y habían desordenado toda la casa. Y la dueña de la vivienda me hizo el reclamo, y de esa manera me enteré que pues habían ingresado personas extrañas, porque todo había quedado en perfecto orden y la puerta cerrada con la seguridad que tenía para en los momentos en que se encontraba solo. Vamos a ir a un segundo corte de comerciales. Estamos esta noche con la juez María Estela Jara, la juez del Palacio de Justicia que ha proferido las únicas 2 condenas por el tema de los desaparecidos del Palacio. Ya regresamos. Regresamos a este especial de Noticias Capital con la doctora María Estela Jara, una de las jueces que profirió una de las 2 condenas por los desaparecidos del Palacio de Justicia. Doctora Jara, tengo entendido que usted también ha sido señalada por el Ministerio Público, por la Procuraduría General de la Nación, de abandonar a su hijo. ¿Cómo es eso? Pues la respuesta que le puedo dar a su pregunta solo tiene como fundamento la información que aparece en el SPOA, que es un sistema de información de la Fiscalía General sobre los procesos, las denuncias que se formulan ante esa institución, en donde aparece la anotación de un expediente en el que se me investiga por abandono de mi hijo. O sea, ella aparece como presunta responsable de abandono de mi hijo, y quien aparece formulando la denuncia a la Procuraduría General de la Nación. Nunca he entendido qué fue lo que pasó, o sea, por qué aparece esa información en esa base de datos, porque no sé si la Fiscalía, si realmente la Procuraduría General de la Nación formuló la denuncia penal por ese motivo, es decir, por haber abandonado a mi hijo, lo cual es absolutamente cierto, porque pues eso no ha ocurrido. Y hasta el momento ni la Fiscalía ha corregido esa información, ni tampoco he tenido conocimiento de los motivos por los cuales se hizo esa anotación en esos términos. Sí. Vamos a cambiar un poco el tema. Dentro del caso del Palacio de Justicia, de los desaparecidos, de las investigaciones, hay otras 2 mujeres muy valerosas, muy valientes, que son la doctora Ángela María Buitrago, la fiscal delegada ante la Corte Suprema, y la periodista irlandesa Anna Carrigan. ¿Usted qué adjetivos, cómo describiría a cada una de ellas?
Pues realmente, Empecemos con la doctora Huitrago. pues realmente Iván, creo que habiéndome desempeñado como la juez del caso, pues no es propio que me emita pues conceptos tan personales de la fiscal del caso, porque no es conveniente. Me parece que se hizo un trabajo juicioso y que permitió que se tomara una decisión con los fundamentos que están escritos en la sentencia. Y en relación con la periodista Ana Carrigan, pues conozco muy poco, sé que escribió un libro sobre los hechos de la toma del Palacio de Justicia, pero no conozco nada más de ella. Usted ha preferido mantenerse al margen del proceso, en esta entrevista del proceso que se adelanta en la sala de casación, precisamente porque no se ha definido esta casación. ¿Qué me puede decir sobre esto? ¿Por qué prefiere hacerlo así? Porque no es conveniente para el proceso ni para el trabajo que hizo la rama que está haciendo la rama judicial, que como juez de primera instancia me pronuncie, máxime cuando la decisión aún no se encuentra ejecutoriada. Recuerde, Iván, que como usted lo ha dicho, la sentencia se encuentra en estudio en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de Casación Penal. Entonces, pues, creo que justificar una decisión en medios de comunicación no es lo acertado, y porque las decisiones los jueces las fundamentamos en las sentencias y esas razones están escritas allá. Bueno, doctora Jara, ¿cuál es su situación actual laboral en Palo Quemado y cuál es su situación personal y familiar en estos momentos, hoy a 4 de noviembre del 2015? Pues mi situación laboral y personal no es nada halagüeña. En lo que tiene que ver con el aspecto personal, pues cuando expresé que yo había tenido un antes y un después en mi vida, marcado por el haber adelantado el proceso del Palacio de Justicia, me refería en lo personal a que desde ese entonces yo no soy una persona libre, porque todo el tiempo estoy sometida a presiones y amenazas, rodeada de un personal de escoltas bastante grande, encerrada en una camioneta, blindada todo el tiempo, también encerrada en mis miedos, sin poder con tranquilidad caminar por las calles, porque todavía ya me siento que gateo, perdóneme la expresión, porque yo tuve una época en que ni siquiera podía caminar sola por las calles del miedo que me causaba el hecho de tener esas amenazas tan contundentes. Mi vida personal a mi vida personal me llegó una soledad enorme. Me abandonaron mis amigos, algo que es absolutamente comprensible. Una persona amenazada, nadie quiere estar con ella porque también el amigo se sentirá en riesgo. Perdí el respaldo de todos. Institucionalmente también he perdido mucho respaldo. Mi familia, estoy muy alejada de ella porque pues ellos no viven en Bogotá, los desplazamientos son riesgosos, entonces los evito. Y digamos que desde esa época los encuentros con mi familia son mínimos. Vivo encerrada en un juzgado y en mi residencia, en mi casa, ahora afortunadamente acompañada por mi hijo, y lidiando con una enfermedad bastante tormentosa, ya bastante superada afortunadamente por el tratamiento que me han venido dando la ARL, y con una pérdida de capacidad laboral importante. En lo que tiene que ver con el aspecto laboral, pues gravísimo ha sido para mí tener esa pérdida de capacidad laboral, no tener el respaldo de la institución a la cual pertenezco, porque a raíz de la enfermedad y de la calificación de la pérdida de capacidad laboral, se me expidieron unas recomendaciones laborales desde el año pasado por la ARL Colmena, y
Esas fueron puestas en conocimiento del empleador, Consejo Seccional de la Judicatura, Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva Seccional de Bogotá. Y a la fecha no se han cumplido. Y es desafortunado para mí que no la cumplan, porque los médicos consideran que mientras no se cumplan las recomendaciones laborales, yo no puedo trabajar, porque los juzgados penales del circuito de conocimiento tienen una carga laboral muy alta. Sí. Entonces un sobreestrés a mí no me permite la recuperación. E infortunadamente he presentado muchas solicitudes al Consejo Superior, han sido muchas, más de 4, hasta los derechos de petición he acudido y no he tenido respuesta. El director ejecutivo ha resuelto ahora pues no pagarme mis beneficios en diciembre del año pasado. Llegó diciembre y decidió, según me dijeron verbalmente, excluirme de nómina. No me pagaron ni el sueldo, ni las vacaciones, ni las demás prestaciones a que tengo derecho. Y decían que era porque ya había cumplido 180 días en incapacidad, a lo cual yo no puedo hacer nada, porque mientras los médicos no permitan mi reintegro sin recomendaciones laborales, pues yo no tengo ninguna posibilidad de superar esa dificultad. Y el empleador se mantiene en la idea de no concederme Entonces, el reintegro siempre se da renunciando a esa orden médica y para evitar que se cumplan esos 180 días. Sí, pues una lamentable situación laboral la que afronta la doctora María Estela Jara. Doctora, ya para terminar, última pregunta. El día de ayer el expresidente Belisario Betancur le pidió perdón a las víctimas del Palacio, le pidió perdón al país por los hechos del Palacio de Justicia, y pasado mañana el presidente Juan Manuel Santos, en cumplimiento a una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le pide perdón público a las familias de los desaparecidos del Palacio. Teniendo en cuenta estos dos hechos noticiosos de estos días, ¿usted cómo ve el futuro de las investigaciones del Palacio de Justicia de manera muy general? ¿Cree que alguna vez se sabrá la verdad? Pues, Iván, en relación con la verdad real, o sea, la verdad de lo que efectivamente ocurrió, eso está escondido tras un pacto de silencio, como lo señaló la Comisión de la Verdad. La verdad procesal, pues, es a la que se llega a través de las pruebas. Es una aproximación nada más. Sí, es una aproximación a esa verdad real. Pues es un esfuerzo que hace la rama judicial muy grande y en donde las partes e intervinientes pues ejercen sus derechos y finalmente con las decisiones de los jueces de primera, segunda instancia y la Corte Suprema de Justicia se establecerá esa verdad. Lo que tiene que ver con el perdón del presidente Belisario, pues a mí me parece muy importante esa manifestación, pero sí sería conveniente que la acompañara de cuáles fueron los errores que se cometieron y cuál fue la verdad, para que las víctimas finalmente tengan una respuesta y el país entero. Doctora, muchísimas gracias por esta entrevista con Noticias Capital. Ella era la doctora María Estela Jara, una de las dos jueces encargadas de proferir una de las dos condenas por los hechos de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Buenas noches y hasta una próxima ocasión de especiales Noticias Capital.